Algo de qué hablar siempre, pero hoy en particular. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Me toca personalmente el tema Colombia porque viví y trabajé en Colombia bastantes años, entre el 2005 y 2010 específicamente, cuando estaba a cargo de las operaciones de seguridad, de la macro operación de seguridad de Naciones Unidas, una misión diplomática de Naciones Unidas. Tú tenés formación en seguridad. Seguridad y en política. Y en política. Y en política. Okay. Y bueno, entonces conozco, o creo conocer bastante de Colombia, o sea, conocer todo el territorio y conocer un poco las pasiones de los colombianos, ¿no? Son muy pasionales. Ayer cuando hablábamos de hacer este programa empecé a escribir un poco, a hacer un borrador de cosas que se me venían a la mente y puse, por ejemplo, un magnicidio no solo mata a una persona, hiere a toda la democracia. Cada vez que suceden estas cosas en Colombia, toda la democracia llora, toda la sociedad llora. Los atentados del Nogal, vos decías los 90, fueron en los 80 y en los 90 los grandes atentados de los grupos terroristas como la FARC, por ejemplo, en Colombia. Entonces también, si la violencia decide las elecciones, el pueblo deja de hacerlo. Porque yo pienso que esto fue muy importante. Está bueno lo que dices, porque hagamos autocrítica primero. Viéndolo de afuera siempre, pensamos que es algo encapsulado en ese país. Y ahí cometemos 3 errores. Primero, que el país nunca lo naturaliza. O sea, no está encapsulado. Es decir, el país le duele eso. Claro. No llega a naturalizarlo. Ni casos extremos como México, tampoco a ningún mexicano le gusta lo que pasa. Claro. En segundo lugar, hay un error en el sentido de decir que en realidad no está encapsulado porque todo lo que llamamos barrio, digamos, es decir, sus países vecinos, como nosotros tenemos una interconexión, una interacción social diaria con Argentina y Brasil, ellos lo tienen entre sí, de una manera u otra se ven afectados. Y además el tercer error es que aún estando a la distancia, nos va a llegar. Ah, por supuesto. Nos va a llegar. Por supuesto, sí. Ahora, yendo a Uribe, digamos, ¿esto cómo afecta? ¿Cómo te parece que afecta? Bueno, mirá, así yo veo que lo que no podemos permitir a nivel de sociedad, en varios foros en los que intervengo habitualmente, digo, bueno, nosotros estamos entrando en Latinoamérica, vamos a hablar de Colombia, pero en Latinoamérica estamos entrando en una era en la que no podemos permitir que las balas hablen más fuerte que los votos. Sí. Te dejo tranquilo que vamos a hablar de Latinoamérica, no solo de Colombia. No, las democracias tienen que ser más fuertes, ¿verdad? Entonces, lo de Uribe se inscribe dentro de una vuelta o un intento de retorno a aquellos años de los 80 y los 90, buscando claramente borrar del mapa político al líder de la oposición, al que era el futuro líder de la oposición, porque era precandidato recién. Es verdad, entonces los escenarios que se presentan ahora son de fragmentación política, de quizás una escalada en la violencia política. Este año hay un acto eleccionario y bueno, 9 meses. Hay que definirlo. Claro, claro. Pero ahí va mi primer pregunta, digamos, para comprender el entorno. ¿Lo ves esto como violencia puramente política o hay otros elementos? Es decir, ¿este sicario es alguien que envió un partido opositor a él, por ejemplo, o es algo que no estamos viendo? Fíjate, Gustavo, sé que es un poco ingenua la pregunta, porque yo no pienso que sea así, pero quiero que tú lo digas. Mira, Gustavo, todo lo que sucede está interconectado hoy por hoy entre mafias, sistemas políticos, empresariales y sobre todo intereses económicos, que son supraintereses que nos manejan nuestras vidas, ¿verdad? Entonces esto no está desconectado de lo que está pasando, por ejemplo, en esa suerte de unión que quiere hacer Colombia con Venezuela en un área binacional y en la que hoy mismo hablaban de unir los ejércitos. Mirá vos. Entonces, bajo la cortina de humo, que no es una cortina de humo porque murió Uribe, una persona muy importante, pero quedó como en un segundo plano este acuerdo que está haciendo Colombia con Venezuela. Y otra cosa... Me sorprendés con ese tema, pero sigue hablando porque ya tengo preparada una pregunta. Y otra cosa, el que se suponía que era el autor intelectual de este asesinato, murió en la frontera con Venezuela, en un enfrentamiento del ELN con la FARC, con la disidencia de la FARC, que se llama la Nueva Marquetalia. Entonces, imagínate, o una vez más, un crimen político en Latinoamérica queda sin
sin ser castigado, ¿verdad? Convenientemente desaparecido el autor intelectual. Exactamente. Pero me gustaría estacionarnos unos minutos en eso. Estamos hablando de que un país al que todos lo tenemos como paria internacional, porque se supone que no es una democracia, que todos hemos derramado lágrimas por esa especie de estafa electoral que se realizó, sí, que yo ya identifiqué, digamos, en aquel momento me pidieron opinión y ya dije que me parecía que todos íbamos a terminar naturalizando la presencia de Maduro ahí, y pasó eso. Es decir, salvo que si nosotros no tomamos la decisión de hacer algo, nadie lo va a hacer por nosotros, entonces las cosas van a seguir sucediendo. Y pasó eso, pero me estás diciendo que hay un acuerdo militar con una democracia lindera, lo cual nos da, que sería Colombia. Sí, que pensé que me decías Colombia con Venezuela. No, por eso, el acuerdo militar de Venezuela de ese paria con una democracia lindera, lo cual nos da muchas más preguntas sobre esa democracia lindera que sobre Venezuela. Exactamente. Es decir, ¿ves entonces una alineación bastante más profunda de lo que se habla entre ambos gobiernos? Por supuesto. Yo creo que... ¿A caballo de qué? ¿De la ideología? De la ideología y de los negocios, sobre todo de los negocios ilegales, porque lo hemos hablado acá, Venezuela se ha convertido en un estado híbrido criminal, ¿verdad? Esa es la, digamos, pienso que es la definición justa de lo que es Venezuela hoy en día, ¿verdad? Es un estado que maneja de una manera, se ha vuelto tan difuso la línea que divide la ilegalidad de la legalidad, que hoy por hoy está todo mezclado. Y más en la frontera con Colombia. Colombia es un país que tiene un movimiento de frontera muy importante, a través del cual exporta cualquier tipo de mercaderías ilícitas, utilizando a Venezuela como corredor natural. Y cuando hablamos de ilegalidad y mercaderías ilícitas, ¿de qué hablamos? O sea, vamos a concretarlo. Mirá, hablamos de drogas, de armamento, hablamos de personas. Apareció el narcotráfico, lo vamos a dejar un costadito y volvemos. Sí, armamentos. Personas. ¿Personas? Personas. La trata, sí, mueve más dinero anualmente que el tráfico de drogas en Latinoamérica. ¿Trata en qué sentido? Trata de personas, digamos. Lo que antes se llamaba el tráfico de personas, que es diferente que la trata. El delito de la trata en sí comprende al tráfico de personas, al tráfico sexual, por ejemplo, el tráfico de órganos, ¿verdad? La venta ilegal de órganos, está todo metido dentro de lo que se llama trata. Estás definiendo el universo completo entonces de la trata. De la trata. Perfecto. O sea, no nos quedamos con el prejuicio de decir, bueno, lo que están haciendo simplemente es pagando por pasaje de inmigrantes, o no, el tráfico sexual también. Metales. Oro, diamantes. Eso va todo por un corredor que sale desde Arauca, pasa por el estado de Apure, Arauca en Colombia, Apure en Venezuela, y termina saliendo por Trinidad Tobago al océano, de ahí a África, y de África se proyecta a Europa. Y todavía no estamos hablando de la conexión haitiana. Voy despacio porque me sigo asombrando. ¿Todo esto documentado? Todo está muy documentado. Fíjate, Gustavo, que yo soy oficial certificador de la Interpol latinoamericana. ¿En qué materia? Trata. Yo certifico oficiales jefes de Interpol a nivel Latinoamérica, dentro de un proyecto que se llama Criminalistics on Fire, y que me obliga a estar actualizado en todo esto, ¿verdad? Perfecto. O sea que de primera mano nos estás diciendo esto. Claro, esto es importante. Todo lo que digo está documentado. Y hay allí, como tú decís, una connivencia entre ambos estados en este tráfico. Sí, por supuesto. Está diciendo mucho, claro, estoy corriendo el foco, sí. Estoy insistiendo en las preguntas, te explico, Fernando. Veo. Porque una cosa es, hablemos en forma clara, somos uruguayos, hablemos como si estuviéramos tomando un café. Una cosa es cebarnos con Venezuela, y otra cosa es analizar la presencia de todo esto en algo que institucionalmente es una democracia como Colombia. Por más que tengamos ahora, gracias a ti, una visión un poco diferente, pero se supone que había una formalidad en un estado y una informalidad en el otro. Tú me estás diciendo que es muy difusa esa línea. Es muy difusa, es cada vez más difusa. Hace poco también tuve la posibilidad de ver a unos disertantes extranjeros que vinieron a Montevideo la semana pasada, en donde explicaban que no existe negocio o acción criminal
ilegal en ningún país que no tenga en cierto punto o en cierta medida el apoyo estatal. No pueden existir, ¿verdad? Entonces, por eso hablo de las líneas difusas. Porque para que exista todo eso debe haber una connivencia con el Estado, ¿verdad? Por eso te digo, Venezuela, Estado híbrido criminal. De acuerdo. Pero entonces, en ese entorno, ¿cómo definirías a Colombia? No, Colombia es una democracia pero... en este momento inestable. Ajá. Pero un Estado inestable, con un equilibrio inestable. Por lo que estás diciendo, con malos hábitos. Con malos hábitos, comprobados también, con unas relaciones familiares importantes que lo llevan a tener que cumplir con determinados pactos ideológicos, pactos hasta, si se quiere, de sangre también. No nos olvidemos quién es el presidente de Colombia, ¿verdad? Y no estoy, digamos, diciendo nada peyorativo. Correcto. ¿Quién es el presidente de Colombia? Gustavo Petro, pero ¿quién es guerrillero del M-19. Sí. O sea... ¿No quedó atrás ese pasado? Bueno, vos sabés que los políticos cuando salen de la arena guerrillera y empiezan a jugar en la política, tratan de dejar atrás todo eso, ¿verdad? Pero, te digo, mi experiencia en el terreno. En una oportunidad tuve que intervenir en un desarme de un grupo guerrillero en Indonesia, el último grupo guerrillero que quedaba de izquierda, en la isla de Timor Oriental. Estabas al mando de Naciones Unidas, digamos. Estaba con Naciones Unidas. Estabas trabajando para Naciones Unidas. Estaba haciendo un trabajo de desarme, desmovilización y reinserción, y el líder guerrillero se prestó a decir, nos vamos a desarmar, vamos a entregar las armas y yo quiero jugar en la política. Y en el momento del acto oficial, con miles de personas y con todo, me dijo, muy bajito, mire que todas las armas no las entregamos. Claro. Entregamos lo que sabemos que queda bien entregar. Con esto lo que te quiero decir es que nunca se deja atrás todo ese pasado. Es un pasado tan pesado que es difícil de dejar atrás. Ahora, incluso dejando a Petro de lado, ¿eso se aplica también a la FARC? ¿Se aplica a lo que ELN? queda de la FARC? Sí, por supuesto. Y el ELN está muy activo. El ELN superó al M-19, superó a las FARC. Es el movimiento que está más activo ahora, operando del lado colombiano y del lado venezolano. Y con proyección latinoamericana también, ¿eh? Sumando a este panorama muy feo que nos acabas de pintar, de pasada dijiste drogas. Drogas. Y es un tema que te propongo que lo veamos en el segundo bloque. Vamos a dar un pequeño corte de 2 minutitos y ya estamos con ustedes aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. 14 y 20 de este martes 12 de agosto, aquí en el Paralelo 35, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en el 1170M de vuestro dial, donde usted tendrá a cada momento, en cada lugar, lo mejor de la programación de Radio Mundo, en este caso, la hora global, hablando de, o como disparador, la muerte de Miguel Uribe. Hablábamos de Colombia con Fernando Bacotti, que además de ser consultor de Naciones Unidas, es formador de integrantes de Interpol, es un analista político de seguridad, además da cursos en varias universidades continentales, en varios de los países de nuestro continente, y que casualmente por conocidos y además por conocimiento propio tenemos acceso a él hoy, que tenía un tiempito como para charlar sobre lo que le interesa decir, no solo sobre Colombia, sino sobre algunos aspectos que tienen que ver con la región en la que está Colombia, y algunos aspectos que tienen que ver con esa realidad informal de la sociedad colombiana, y ya de paso nos habló de el gobierno venezolano, y mencionó al pasar uno de los elementos, una de las variables independientes que afectan esta inseguridad, que es el tráfico de drogas. Me sorprendiste mucho, Ricardo, Fernando, con el tema del tráfico y la trata. Me parece que quizás haya que armar un programita con respecto a eso, traer algún material gráfico de repente y ubicarnos un poco en eso, de repente ya. Después lo charlamos tranquilos, pero me quedé mucho con esa idea. Pero el narcotráfico está presente, muy presente en Colombia, siempre uno de los principales productores de coca, no el único, por supuesto.
quien más infraestructura prestó en su momento y que más infraestructura requirió de Estados Unidos para combatirla. Bases enteras de los Estados Unidos establecidas allí, durante décadas, planes que demoraban años en concretarse y que además implicaban un movimiento de tropas incluso de Estados Unidos sobre el terreno. Y por supuesto la excusa para un sinfín de películas que hablaban de una especie de lucha en la selva contra los malos, ¿no? El narcotráfico, además de ser un negocio lucrativo, también genera inseguridad. Yo quiero poner el foco un poco en la inseguridad hoy, ¿no? Hay una oferta de coca, pero obviamente los narcos deben controlar las rutas y los pasos fronterizos por donde pasará o deberán entregar esa mercadería. Se habla siempre se toma la figura un poco paradigmática de Escobar, de extorsiones, de sobornos, de servicios ilegales, toda una red de ayudas, no gratis, pero ayudas al fin. Vimos con el tema de la FARC y las dificultades que hubo para negociar con ellos, que también implica captura de terreno, es decir, dominio sobre terrenos reales, y sospechamos todos, lo vimos mucho en Perú eso, pero no con el tema de drogas, sino con un tema más bien de corrupción, sospechamos todos esa infiltración de la política a los que nosotros que estamos lejos también le tenemos miedo. Entonces, ¿el narcotráfico es el gran telón de fondo de todo esto o es un actor más? ¿Cómo lo ves? Bueno, muy buen pensamiento. El narcotráfico es una pata de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Yo diría que Latinoamérica en particular, pero podemos tomar en cuenta a México también, se ve atacada. Hay un aterrizaje de narcotráfico, corrupción y una ola de violencia homicida como nunca se vio en la historia. Las cifras de homicidios en Latinoamérica son catastróficas. Entonces, América Latina se ha convertido en una autopista para el traslado y exportación de todo tipo de drogas y mercaderías ilegales, y sus ríos y mares también han sido tomados como canales de comunicación para todo esto. Ahora, yo creo que en el sur, en nuestras latitudes, todavía se puede hacer algo. Estamos a tiempo de reconocer estos fenómenos. Porque todo aquello que pasó con las maras, por ejemplo, en El Salvador, y que muchas veces lo hablamos acá con viejos jefes oficiales de policía, de que algún día capaz que llegaba, bueno, todo eso llegó, todo eso pasó. Todo lo que estamos viendo en otros países va a suceder aquí. Lo que vos hablas de sobornos, extorsión y demás, se llama captación del Estado. El crimen organizado tiene una doctrina no escrita que se llama captar al Estado. Quieren captar a los estados. Están en guerra contra el status quo. Quieren ser ellos los que dominen el status quo, como lo hacen en varios países. Te entiendo, pero ahí viene la pregunta de quien se asusta con eso y dice una pequeña pregunta, va a haber otras, donde tú decís, bueno, captan al Estado, pero capta al Estado una única pulpo o medusa, no sé cómo llamarle, de muchas cabezas, que es una única organización, o en realidad el narco, el de la trata, todos tienen esa misma cultura y capaz que ellos actúan independientemente, pero están todos decididos a captar el Estado. Mira, hay un sociólogo, yo leo muchos sociólogos porque en definitiva el crimen organizado transnacional ha pasado de ser un hecho delictivo a ser un hecho sociológico. Sí, totalmente. Hay que estudiarlo desde el punto de vista sociológico para tratar de entenderlo y sobre todo de encontrar algún tipo de solución. Que no va a haber una solución definitiva, no se va a cortar esto. Vamos a convivir con esto. Vos, yo, tus hijos, vamos a convivir en estados y en futuros en donde el crimen organizado va a jugar un papel como lo está jugando hoy. Pero yo te digo que en realidad hoy por hoy están las especificidades de cada grupo criminal, como lo explica Bergman, un sociólogo argentino, cuando habla de que, por ejemplo, el cartel de Sinaloa se especializa en, ejemplo, trata de personas, Jalisco Nueva Generación, explosivos, el Tren de Aragua,
en el contrabando, ¿entendés? Y en el lavado de dinero intervienen todos en la triple frontera. ¿Por qué? Porque hasta Hezbollah, grupo terrorista, tiene una pata de su convergencia criminal trabajando en la triple frontera para generar sus propios fondos que lo ayuden a seguir bancando una guerra que ya se les puso complicada del otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces hay como una convergencia entre todos estos grupos criminales que hoy por hoy ya también es muy difusa la línea entre el terrorismo y la criminalidad. Lo que sí está claro es que el crimen organizado transnacional busca un objetivo económico. Es una empresa. Tienen que tener ganancias de lo que hacen. No así el terrorismo, que busca otro tipo de objetivos. Ahora, de todas formas, estás describiendo ese crimen organizado, digamos, como no una única organización, sino en realidad muchas organizaciones, pero en un ambiente o en un entorno donde se sienten cómodos e interactúan. Exacto. Tienen la misma visión. Exacto. Y la misma visión es, hay una sociedad formal, tenemos que hacer la nuestra. Porque nuestros códigos de acción, buscando nuestra ganancia, no son los usuales, no son los que acepta esa sociedad, pero nosotros, a través de instrumentos que poseemos y que ellos no se animan a usar, por ejemplo, una extrema violencia, podemos llegar a verlo. Esa sería la visión que ellos tienen. Un jefe medio de allí pensaría de esa manera, digamos. Sí, porque ¿qué pasa? ¿La sociedad es el enemigo? No es el enemigo. Es la presa. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, como dicen algunos también, a ver el crimen organizado desde el punto de vista plebeyo. O sea, para nosotros el crimen organizado vive en los barrios periféricos. ¿No es así? No es así. No es así. Y no es así. En los barrios periféricos está lo que se llama el crimen plebeyo. Pero lo que hay que atacar es lo otro, lo que no se ve. Y lo que no se ve, esa parte que no se ve del crimen organizado internacional, es aquella a la que no le interesa hacer ruido, no le interesa que lo vean, no le interesa la violencia. En realidad el crimen organizado internacional no está interesado en generar violencia, en salir en los diarios. Quieren hacer sus negocios sin que se note, digamos. No sé si me está explico. bien, o sea, no hay entonces que hacer caer el sistema, sino jugar con el sistema. Jugar con el sistema. Eso es. Y de alguna forma tomar nosotros las decisiones, o a tratar de influir en las decisiones que tome el sistema. Y eso se llama captar al Estado. ¿Y ahí qué entra? Ahí entra sobornos a políticos. Lo que ha sucedido con México, por ejemplo, durante varias décadas ya. En Colombia, bueno, hasta la llegada del presidente Uribe, que se plantó firme frente a este fenómeno, también había una suerte de intento de captación del Estado. Y después vos me decías lo de Colombia con el tema de los gringos, de Norteamérica y todo eso. Bueno, yo te lo puedo contar también de primera mano, porque particularmente intervine en los programas de erradicación manual de la coca, de la planta de coca. Y eso estaba todo auspiciado y fundado, bancado por Norteamérica en el Plan Colombia, el famoso Plan Colombia. Sí. Pero llamó la atención que esa Colombia, tan afín a Estados Unidos y tan decidida a ese combate, digámoslo así, o a enfrentar el narcotráfico como un problema, termina dando un giro político. Sí. Porque cambió de opinión en esto, o en realidad el voto tenía otras implicancias y como efecto secundario terminamos en la otra vereda. Mira, hay un pensador uruguayo que una vez me dijo, todas nuestras sociedades latinas tienen que vivir la experiencia socialista en algún momento. Y si te pones a pensar, esto ha venido sucediendo en todos los países. Creo que Colombia no es un modelo socialista lo que hay en Colombia, ¿eh? Ojo. Yo no creo que sea un modelo socialista, pero digo, hay una aproximación al socialismo por parentesco ideológico, pero no por una creencia fundamental de que van a gobernar el socialismo. O sea que no sé si va a salir reelecto Petro o si sus sucesores van a tener éxito. Más bien que la fragmentación que se ha provocado ahora va a generar como una nebulosa en la que se va a tener que dirimir en los próximos 2-3 meses quién va a ser la figura que va... Pero tú no ves una orientación del popular de Colombia hacia ningún lado en particular. Lo ves fragmentado. Fragmentado y con grandes posibilidades de desórdenes políticos, de violencia política, escalamiento, en todo este tipo de cosas. Porque no te olvides que esto ocurrió
vos mismo lo dijiste, en Bogotá, en Fontabón. Y Colombia es tan amplia, tan vasta, que tenés la zona del Chocó, por ejemplo, en el Pacífico, que está toda la colectividad afro. Es muchos países aparte. Muchos países en uno, es increíble. Sí. Es el norte, que da al Mar Caribe, por ejemplo. Es todo un tema eso. Toda esa región del Darién también. Después está Antioquia en el centro, es la región del café. Valle del Cauca, cuya capital es Cali, donde están las plantaciones más grandes de caña de azúcar, creo que del planeta en este momento. Y son todas realidades muy diferentes. Son todas realidades muy diferentes. Entonces hay que manejar eso también, porque en el sur está la frontera con Ecuador, donde también a eso vamos ahora en el tercer bloque. ¿Cómo no? Pero hasta ahora tenemos entonces una inseguridad casi previsible en Colombia a raíz de estas situaciones. Sí. También a raíz de esa deriva de alineación con el experimento venezolano, vamos a llamarlo de esa manera. Sí. También en la línea de una visión diferente en la relación con el narcotráfico, lo cual a ti te hace pensar que este gobierno, digamos, tiene arte y parte en mucho de eso. ¿Y qué pasa con la región? Bueno, es lo que vamos a ver, amigos, en el tercer bloque. Ya volvemos, 2 minutitos y estamos con ustedes. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Seguimos analizando la situación primero de Colombia, luego toda esa relación de el día a día de la violencia y la inseguridad institucional que genera. Y nos vamos ahora con Fernando Bacotti a ver qué pasa en la región. O sea, la región tiene también países de los cuales hemos tenido noticias. Claro. Perú tiene un tema de corrupción muy relacionado más con la obra pública y con todo ese tema de Odebrecht. Pero nos preocupó mucho acá, Fernando, el caso de Ecuador. Nos preocupó mucho porque, pero igual hablamos de la región en general, digo, pero yo te quiero hacer el comentario de que Ecuador también era, desde el punto de vista del narcotráfico, igual que nosotros, un país de paso, no de producción. Y además se enorgullecían de no ser un país de producción y habían cuidado mucho esa imagen, y hoy es un país de producción. Así es. Ha mutado. Así es. Y preocupó mucho eso acá. Entonces voy a tu frase de que vamos a convivir con eso porque todo eso va a llegar. Entonces vamos de a poquito, tipo círculos concéntricos. Es decir, esto colombiano no es solo colombiano, la región tiene violencia, claro, tiene seguridad. Todo eso que tú dijiste de trata, de narcotráfico, está presente en toda la región. Toda la región. Nadie escapa a este fenómeno hoy por hoy. Y ¿hay motivos para eso? Me quedó por comentarte que para que exista una gobernabilidad como la que hay hoy a nivel de la gobernanza latinoamericana, vamos a llamarle, si existiera, sí, ¿no? Deben haber lo que algunos sociólogos y pensadores le llaman el doble pacto, para tener una gobernanza tranquila, que es la que no estamos teniendo. El doble pacto es el sistema político con el sistema criminal y con el sistema policial. Ese es un pacto. Y el otro pacto es la policía con los criminales. Es aquellos manejos de lo que llaman el manejo de las ilegalidades. Por ejemplo, te menciono, ¿cómo han pacificado la ciudad de Rosario, en Argentina? Porque han hecho pactos. ¿Por qué? Vos te pensás, por ejemplo, Rosario, estamos hablando un poco, vamos a todo aquel problema, la erupción de Bullrich en ese momento, digamos. Vamos a tocar temas ahora de Ecuador y todo lo demás, pero rápidamente, pero te digo Rosario, ¿no? ¿Vos te pensás que en Rosario hay más narcotráfico que en Capital Federal, que lo que era Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Pensás? No lo sé. No. En Buenos Aires es gigante el negocio del narcotráfico. Lo que pasa es que hay una gobernabilidad tranquila porque hay un pacto no escrito de dejar trabajar a las partes, ¿verdad? Por eso no hay tanta violencia tampoco, y Buenos Aires se ha convertido en una ciudad con poco homicidio.
¿Tú decís que la policía está aceptando, digamos, el tráfico, o por lo menos no están aceptando, están acordando tranquilidad, gobernar en tranquilidad? ¿Y eso pasó en Rosario? Eso pasó en Rosario, por lo cual se bajaron los niveles durante un tiempo, y creo que ahora, porque en Rosario son dos clanes familiares que manejan todo el narcotráfico, que son los Monos, ¿verdad? Y los Alvarado, la familia Alvarado. Entonces, Rosario va a volver a eso, paulatinamente. Entonces, cuando vuelva a eso, volverá una suerte de programa, como acá se llamó el PADO, para hacerte una idea, para que tengas una idea de ese patrullaje dedicado, y volverán a controlar. Pero hablemos de Ecuador. En Ecuador estuve hace un mes, fui a la Universidad Simón Bolívar a dar un curso para los oficiales de analistas de inteligencia de la Policía Nacional de Quito, y me encontré con un panorama en donde primero ellos me dieron un briefing de lo que estaba sucediendo en Ecuador en este momento. Y el gran problema de Ecuador es que pasaron de ser un país, como vos bien lo describiste, tranquilo y en el que se podía hacer cualquier actividad sin riesgo de nada, a tener una tasa de homicidios que es la cuarta más alta de Latinoamérica. Pasaron a ser un país muy peligroso. Pero sobre todo esto se focaliza en la frontera con Colombia, en toda esa zona de Esmeraldas, Guayas, en donde se realiza la minería ilegal, donde se hace la extracción ilegal del oro, que está liderada por lo que llaman los comandos de la frontera, que es un grupo escindido de las FARC, los Choneros, que es una banda ecuatoriana, y los Tiguerones, que es una escisión a su vez de otra banda que se llama Los Lobos, que son bandas muy potentes a nivel ecuatoriano. Manejan la frontera. Entonces, mi ida para allá, para Ecuador, fue luego de un asesinato de 11 soldados en esa zona, para analizar y dar una especie de clase de cómo se trabaja en inteligencia de terreno a nivel de ese tipo de operaciones, cómo se deben planificar. En realidad los emboscaron, fue emboscado el ejército ecuatoriano y mataron a 11 soldados. Pero lo que te quiero decir es que Ecuador ya cayó dentro de esta onda muy particular del narcotráfico y del crimen organizado intentando captar al Estado. Y un dato te doy, y te dejo hacer la pregunta. Fíjate que por primera vez se extradita a un capo mafioso ecuatoriano a Estados Unidos en 10 días, a Fito Macías, que fue capturado en la ciudad de Manta, que tiene costa al Pacífico, y si vos seguís por eso para arriba está enseguida Tumaco, del lado colombiano. Te estoy hablando de los sitios de mayor tráfico de drogas del continente. Por si no lo sabías, esos sitios son muy heavies, ¿no?, en materia de narcos. Bueno, ahí capturaron a Fito Macías, que se había convertido en el criminal más buscado de Ecuador, y lo extraditaron, pero así, en un abrir y cerrar de ojos. Ya está en Estados Unidos siendo juzgado, dicen que va a tener como para 100 años, o quizás ahora, como la banda que él lideraba, que él era el líder histórico de los Choneros, está considerado como terrorista, quizás hasta se exponga a la pena de muerte. Pero eso fue posible porque ese Estado entonces no estaba captado, o no todo el Estado estaba captado, o había una decisión estatal de dar esa lucha. ¿Sabes por qué te estoy haciendo la pregunta? Por algo muy provocativo. No es que me guste a mí, pero me gusta provocar y tirar algún... Te estoy haciendo esa pregunta por Bukele. Porque Bukele es un personaje muy controvertido, no vamos a entrar hoy en Bukele, pero deja algunas frases que de alguna manera vos extrapolás las frases a tu realidad, y Bukele, lo escuché decir en algún momento, dice, bueno, yo llegué al gobierno, dice, había lugares del territorio donde dominaban determinadas bandas. Entonces yo lo que me planteé fue decir, ¿cómo es posible que entre el territorio nacional haya lugares donde el gobierno no mande? No se me ocurre a mí que haya lugares de Canadá donde el gobierno de Canadá no mande. No se me ocurre a mí que haya lugares del norte de Estados Unidos de repente donde esté gobernando una banda, esté gobernando un grupo criminal o una empresa, porque enseguida mandan a 2.000 soldados y se restablece el orden. ¿Qué es lo que dice que él hizo? Más allá de que esté bien, mal o regular y que Bukele haya pasado líneas rojas o no sobre el tema de derechos humanos, digo, no estoy ni siquiera discutiendo eso, pero veo cómo en un país en particular, capaz que
por la forma de liderar de él o por el estado de la sociedad en el momento que él ascendió, esas cosas dependen de que los gobernantes tomen decisiones. Así es. Y tú me estás diciendo que Ecuador, después de mucho tiempo, extraditó a alguien. ¿Eso es por qué? Porque el gobierno de Ecuador decidió extraditar a alguien, porque se dio una casualidad, porque se supone que ese alguien, según lo que tú describiste hasta ahora, tenía poder, tenía una intención de captar ese estado, tenía un cierto éxito en captarlo, porque si no, la banda hubiera existido muy poco tiempo. Ese juego de poder, ¿estamos destinados a perderlo, a empatarlo siempre, a convivir, o podemos ganarlo? Mira, Fito Macías sigue teniendo poder, pese a estar adentro de una cárcel ahora, Ajá. donde sea que esté, rodeado de cocodrilos no sé dónde va a estar. Pero también te digo que todo esto comienza cuando cae el presidente Lasso y asume Noboa. O sea que esto no es que fue algo, digamos, que le surgió de repente, no. Hubo un proceso mediante el cual el crimen organizado internacional o transnacional, representado por las bandas criminales en Ecuador, comenzó a hacer avances sobre el Estado, hasta que sucede lo que sucedió cuando tuvo que dimitir el presidente Lasso y asumió Noboa. Y Noboa desde el principio se dedicó a enfrentar al crimen organizado. Se alió con la doctrina Trump y decretó 2 estados de emergencia. En el segundo estado de emergencia clasificó a las 22 bandas que operan dentro de Ecuador como organizaciones terroristas. Entonces se les da trato de terroristas y son combatidas por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas intervienen en el orden interno. Es un caso de los que hablamos en alguna oportunidad de ¿es bueno o no es bueno que las Fuerzas Armadas intervengan? No sé si es bueno, Gustavo. Claro. Sí te digo que Washington está militarizado mientras nosotros estamos hablando hoy, ¿no? Es cierto. Por segunda vez Donald Trump envía a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tomó posesión de Washington, D.C. Tomó posesión de Washington. Entonces, ¿qué se le puede decir a Noboa? Sacó los soldados y están contribuyendo a combatir este fenómeno, ¿verdad? Y él, públicamente, lo tengo en un archivo, pidiéndole al presidente Trump que agilite la extradición de Macías. Claro, ¿no? a ver. O sea, son procesos. Vamos a buscar los grises. Estás, con el caso de Colombia y ahora con Ecuador, mostrando que hay de alguna forma 2 maneras de ver esto, y hay quienes la enfrentan y quienes no. Y quienes no. Eso lo tenés claro, es que es así. Muy claro. Identifiquemos eso. Aparentemente, los que lo enfrentan son aquellos que tienen ese perfil de Noboa, es decir, de mano dura con el crimen, algún contagio de Bukele, supongo yo, y una alineación con Estados Unidos. Alineación con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el gran aliado para instrumentar estas políticas, porque se necesita algo de Estados Unidos para llevar adelante estas políticas, claro, o porque Estados Unidos fomenta estas políticas y de alguna manera también tiene interés en ellas. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque mucha gente dice, y estoy haciéndole una mención a mi estimado amigo Gustavo Gariboto, que nos está escuchando, que es parte de otra tertulia, pero es parte de la familia de la radio, donde me hace referencia a que todos estos países que generan droga lo generan con un gran destinatario que es Estados Unidos mismo. Entonces se da esa chicana dialéctica que usamos todos, donde decir, bueno, Estados Unidos me ayuda a combatir a la droga, pero debería preocuparse de lo que está pasando en su propia sociedad. Y Oscar Romero también se le van las manos diciendo lo mismo. Entonces... que tiene razón. Pero ¿cómo lo digerimos esto? Ayúdanos en eso. Y ahí está la gran discusión cuando yo decía hoy que nosotros estamos acostumbrados a tratar el narcotráfico como un delito plebeyo, cuando en realidad en donde tienen más mercado es en los países de renta alta, ¿no? Ni siquiera de renta media. Aquellos países donde las sociedades tienen sus economías resueltas son los grandes consumidores de drogas, como Estados Unidos, ¿verdad? Por eso te digo que a nivel sociológico hay que estudiar este problema. Nosotros ponemos la carne y ellos se comen el asado, diga. Claro. Pero no es cierto que haya que caer en el prejuicio de decir, bueno,
los civilizados nos ayudan a controlar las bandas que solo crecen en estos países bárbaros, donde nuestro poco grado cultural o intelectual fomenta que todas estas cosas crezcan cuando en otro lado no sucede. No, de hecho yo pienso que Trump Perdona no que piensa he sido muy estereotipado en esto que estoy diciendo, pero subyace muchas veces muchos de esos mensajes. Mirá, pienso que Trump no piensa de esa manera y tiene tan asumido el problema del consumo interno de droga, el problema de la droga a nivel nacional, que hace énfasis en eso. Otro tema que te lo tiro así. ¿Quién ha incursionado en Latinoamérica este año? Eric Prince, de quien hablamos aquí, el dueño de Blackwater, la empresa del ejército privado. Ha ido a visitar. El Wagner de Estados Unidos, digamos. Ha ido a visitar a Bukele, ha ido a visitar a la presidenta Boluarte, ha ido a visitar a Noboa, ha querido reunirse con el presidente de Paraguay y en cualquier momento va a aparecer por Argentina ofreciendo sus servicios. ¿Ofreciendo qué? ¿Seguridad? ¿O ofreciendo terminar con el problema de los cárteles de la droga. O sea que Estados Unidos y países de la región estarían afines a utilizar mercenarios para solucionar este problema, solucionar, por las malas, este problema. Evidentemente que lo van a solucionar. ¿Eso te consta? Sí, me consta. Está documentado también. También está muy documentado. Estando yo en Ecuador, casualmente se produjo la reunión de Eric Prince con el presidente Noboa. Y ahora cuando estaba en Argentina hace 2 semanas fue la reunión de Eric Prince con la presidencia de Perú. Es decir, Eric Prince tiene detrás de él el apoyo del gobierno norteamericano, si bien no está explícito, pero existe el apoyo. Ahora, estamos viviendo otra época también, Gustavo, que no quiero dejar pasar el tiempo sin decirlo. Tenemos todavía unos minutos, no te preocupes. Estamos viviendo la época del mercado internacional de presos peligrosos, ¿verdad? Como Bukele creó un SECOT, una cárcel a prueba de todo gigantesca, le dijo a Trump, mandame los que no puedas tener allá o te molesten, y te cobro tanto. Tú lo que estás diciendo es que eso ya se transformó en mercado. Ya es un mercado. Ya Argentina está construyendo cárceles para, de alguna manera, empezar a hacer esa política, Paraguay también, y Ecuador también. Entonces van a tener presos de otras nacionalidades dentro de un tercer país, digamos, por el pago de una renta, ¿verdad? Y te digo más, eso va a terminar manejado por empresas privadas. Esas cárceles van a terminar manejadas por empresas privadas, de seguridad, por supuesto, ¿no? Como sucede en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Mira, te estaría respondiendo que me asusta todo esto que me estás diciendo, pero en realidad lo que me está dando es mucha excusa para otro programa, donde podemos tratarlo. Claro. Para mí es brillante tener insumos, pero no, es muy importante esto. Es decir, que de alguna manera se diluye o se licúa la institucionalidad, la formalidad de los países encerrados en sí mismos, cuidando su soberanía, por transformar incluso en negocio la trata de prisioneros, en este caso. Claro. Que también, visto mal, es otra forma de trata. Es una forma de trata, por supuesto. ¿No? Gustavo, ¿vos recordás que yo tuve un pasaje por Irak? Sí, lo recuerdo. En plena época en la que estaba, digamos, se había puesto Era el reino de los contratistas en ese momento. Exacto. Y se había puesto de moda la prisión que se llamaba Abu Ghraib. Sí. En donde metían a todos los combatientes de Al Qaeda. Entonces, por un tema de inspección de derechos humanos y demás, me tocó ir. Y fui atendido por una empresa privada. Quien manejaba la cárcel esa era una empresa privada, eran contratistas. Estamos hablando de 2004, ¿eh? Sí. 22 años atrás. Ya no podemos decir es otro mundo, porque nos acabas de decir que muchos de nuestros vecinos están construyendo cárceles. Para seguir ese modelo. Claro que sí. Sí. Y aquí se está discutiendo qué hacemos con las cárceles uruguayas y está sobre la mesa seguir modelos alternativos. Eso no podemos avanzar mucho porque, si bien yo tengo alguna información, no es algo que podamos decirlo porque no sabemos si va a avanzar. Pero nosotros creo que nosotros avanzamos a nuestra velocidad. Tú sos especialista en seguridad. ¿Cómo ves eso que el Estado ceda su control sobre un prisionero condenado por la justicia del Estado a un privado?
Bueno, mirá, tenemos, ¿Lo ves tenemos más allá de la realidad, digo, ¿tú lo ves como algo bueno o malo, o que en realidad ha demostrado que funciona, o en realidad ha demostrado que no funciona? ¿Cómo lo ves? Lo veo como algo práctico. Acá tuvimos la cárcel de Punta de Rieles, que fue en determinado momento cuando se hizo la gran reforma, sí, fue privatizada. Por ejemplo. Cierto. Eso es cierto. Tenemos nuestro SECOT en Punta de Rieles. No la vi, me había olvidado. No es un SECOT, pero no fue tal cual, pero es cierto, sí. Es cierto que hubo claro, un traspaso, sí. Acá yo pienso que tenemos que dar pasos, digamos, también respaldados por la academia. Pienso que el gobierno tiene que confiar en la academia. Hay muy buenos sociólogos aquí, en este país. Excelentes profesionales que analizan esto de otra manera. Hay especialistas en salud, por todo el tema de drogadicción, militares, policías, analistas de inteligencia. La inteligencia es fundamental para todo esto. Pero si no hay un programa conjunto, si no lográs meter a todos adentro, no se puede. Mira, no te voy a decir que estamos en pañales en eso porque mentiría, en realidad ni lo estamos viendo eso, lamentablemente. Pero agradezco tu presencia en el programa, ya se nos acabó de tiempo, agradezco esta nueva mirada sobre algunos temas. Gracias a vos por la oportunidad. No, o sea, no es oportunidad, o sea, las cosas te lo ganás, agrandate un poco. La idea es que vamos a volver a vernos, porque sí, muchos de los temas que tocaste hoy me gustaría profundizarlos. Claro, hay temas que son muy importantes. Y me gustaría ya ir a muchos docentes nos agradece el material gráfico que a veces ponemos, empezar a preparar material gráfico para que podamos dar algo más redondito en el sentido de la profundidad. Pero brillante tu participación de hoy. Yo soy el que tiene que agradecer. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. Y te hago un último comentario, el paso del tiempo. Si son como los tuyos, tal. No, el paso del tiempo. La última vez que vine te traje un libro de regalo. Cierto. ¿Te acordás? Sí. Un libro llamado Un mundo transformado. Sí, lo tengo. Bueno, ya escribí 2 libros más. Bueno, lo hablamos también. Amigos, los dejamos. Martes 12 de agosto del año 2025 ha llegado a su fin este capítulo de La Hora Global, el capítulo 47 de la 7ª temporada. Los dejamos como cada martes y cada jueves, donde a las 14 horas arrancamos con este intento de entender ese nuevo desorden mundial. Y lo de siempre, decirles que viva la radio.